Eh, Buenos días. Veo que ya está el señor gerente ya conectado con nosotros. En todo caso, creo que ya es pertinente que demos inicio a este conversatorio. No sin antes, pues, pedir las disculpas del caso, pues, fue una situación que se escapó de las manos, una falla técnica, pero que en todo caso veo que hay una importantísima participación. Hoy nos acompaña el señor gerente de EP Petroecuador, ingeniero Ítalo Cedeño. Vemos también que está el ingeniero Alfredo Monge, gerente de refinación. También se encuentra con nosotros el subgerente de salud, seguridad y ambiente, señor ingeniero Francisco Hugo, así como también diferentes profesionales de los colegios de ingenieros químicos del litoral y de ingenieros de Esmeraldas, e invitados especiales. Sean todos bienvenidos a este conversatorio que va a ser de muchísimo interés para el país, y tengo entendido que también hay invitados del exterior que están pendientes de este conversatorio en base a inquietudes que los profesionales de la ingeniería química hemos hecho llegar al señor gerente, y que él nos solventará, estoy seguro, de la mejor forma para que no queden dudas sobre estas inquietudes. Señor gerente, sabemos que usted se ha desempeñado en cargos públicos y privados, tanto de carácter nacional como internacional, que ha formado parte de las organizaciones profesionales, sumado a esto su alta formación profesional y obviamente pues lo más importante, que tiene ese espíritu de hacer las cosas bien por este país. Los proyectos que usted lleva adelante, nosotros como profesionales lo estamos viendo de muy buena forma. Por eso es que los ingenieros químicos de tanto el litoral como de Esmeraldas hemos apelado a su gentileza para que hoy, pues, de primera mano nos solvente estas inquietudes en base a la ampliación de la refinería de Esmeralda y su operación integral. Quiero recalcar que la modalidad de este conversatorio va a ser que una vez que ya nosotros con anterioridad hemos hecho llegar las inquietudes nuestras, que ya ustedes la conocen, obviamente ustedes van a hacer la exposición del caso, señor gerente, y quien usted disponga de su cuerpo técnico, ¿no? Los participantes pues van a tener los micrófonos apagados, participarán quienes estén autorizados por la organización, en este caso el ingeniero Ítalo Cedeño, el ponente invitado especial y proponente del proyecto del mejoramiento de la refinería de Esmeraldas, así como también el señor Francisco Hugo, Alfredo Monge, Fulton Camino, presidente del Colegio de Ingenieros Químicos de Esmeraldas, el ingeniero Basigalupo, comisionado del CRIL, el ingeniero Raúl Serrano, comisionado del CRIL, el ingeniero Wilfrido Cigar. Una vez pues hecha la exposición, señor gerente, creemos que si algo queda en la exposición, si ha quedado algo, pues nuestros profesionales, quienes están autorizados para tomar la palabra, pues harán alguna pregunta. Y en todo caso, señor gerente, pues estamos a su disposición para que usted haga las exposiciones que usted crea pertinente en base a las inquietudes que hemos planteado los colegios en conjunto. Muy buenos días. Adelante, señor gerente. Buenos días con todos los miembros del Colegio Regional de Ingenieros Químicos Litoral. Amigas y amigos, en verdad constituye un privilegio poder hablar con los colegios profesionales
Antes lo hice con el Colegio Regional de Ingenieros Geólogos, Minas, Petróleo y Ambiental. He tenido también conversaciones con la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, tanto la región Sierra como la región Costa. Y con ingenieros químicos, ¿verdad?, que conocen de refinación, como con nosotros conocemos los petroleros de producción de petróleo. Es verdaderamente honor poder conversar, porque a partir de este conversatorio podemos tener ideas que nos ayuden a mejorar los procesos que pensamos se deben implementar en el Ecuador en la parte de refinación. Estoy a las órdenes. Perdón, ¿se escuchó? Se escuchó, señor gerente. Sí, ingeniero, lo escuchamos. Sí, lo que había dicho es que me siento muy honrado de poder conversar con ustedes, ingenieros químicos, que conocen como nosotros los petroleros de producir petróleo, ustedes de refinarlo y producir los derivados. Por tanto, en este es un consultorio y ustedes son los expertos. Las dudas que tengan, por favor, trataré de contestarlas en la medida de mis posibilidades, y si alguna cosa muy específica sobre medio ambiente o sobre refinación propiamente dicha en cuanto a procesos, tengo aquí la presentación de Salud y Seguridad. También nos acompaña Stalin Salgado, esmeraldeño, quien es gerente de... Ingeniero Azatiani, si me permite. Sí, ingeniero Serrano. Ya. Ingeniero Cedeño, muy buenos días. Disculpe que intervenga desde el inicio. Como Colegio Regional de Ingenieros Químicos se había enviado un oficio con las preguntas para este conversatorio. Son alrededor de 8 preguntas, de tal manera que el personal, ¿no es cierto?, de la gerencia de refinación, el personal técnico que está coordinando el proyecto de Refinería Esmeralda, no las pueda absolver. Y así estaba planificado, y ese era lo que expuso el ingeniero Azatiani Vélez al inicio. Pero yo voy a tomar, ¿no es cierto?, la palabra y voy a dar lectura a la primera pregunta, ¿no es cierto? Dice, de acuerdo con el decreto ejecutivo 1094, corresponde al Ministerio de Recursos Naturales, ahora Ministro de Energía y Minas, determinar la modalidad de delegación a la iniciativa privada en conjunto con EP Petroecuador para llevar adelante el proyecto de ampliación Refinería Esmeralda y su operación integral que más favorezca al Estado. Ya, eso se decretó, ¿no es cierto?, mediante decreto ejecutivo del señor expresidente Lenín Moreno. Entonces ahí viene la primera pregunta. ¿Usted conoce, señor gerente, cuál es la modalidad de delegación a la iniciativa privada escogida por el señor ministro para llevar adelante el proyecto de ampliación Refinería Esmeralda y su operación integral? Esa es la primera pregunta. Y se ha complementado, dice, ¿cuál es el rol que tendrá EP Petroecuador durante la fase de construcción y operación del proyecto? Muchas gracias, señor Sella. A ver, me habían puesto en mudo. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, señores ingenieros químicos, amigos y amigas que nos acompañan.
Miren, no ofensa, pero yo Ahí me están. Estoy oyendo aquí. yo prefiero que conversemos, ¿verdad? Yo les puedo mandar las respuestas. O sea, las preguntas pueden enviarlas como envían los legisladores, un cuestionario, y se les manda las respuestas. Y bueno, eso es muy sencillo porque yo tengo las respuestas que me mandan las diferentes áreas a las preguntas que ustedes hicieron. Cuando terminemos este conversatorio, yo les puedo decir las respuestas por escrito como ustedes hicieron las preguntas por escrito. Sinceramente, yo prefiero que vayamos razonando sobre cada una de las inquietudes que ustedes tengan, que es mucho más práctico y además mucho más beneficioso. ¿Sí? Es como cuando uno da un examen, pues uno no espera que el profesor le diga las preguntas a priori. Uno tiene que responder a lo que en ese momento se presenten como cuestionario. Acá yo prefiero, en verdad, en el conversatorio hablar sobre todos los temas que ustedes tengan inquietudes sin que nos ciñamos a un cuestionario que ya está respondido. Yo les puedo mandar por WhatsApp en este momento las preguntas con sus respuestas y eso pues es lo típico que hacen los legisladores. Yo prefiero conversar con ustedes porque así vamos razonando y tomando nota de la advertencia o los consejos, las recomendaciones que ustedes pueden hacernos. Ustedes son los expertos. Pero hablar en el sentido amplio de la palabra, ¿verdad? De lo que es una delegación. La delegación, ¿verdad? Es que otra persona haga o todas o alguna de las actividades que nosotros hacemos. Como Petroecuador hemos pensado, y esto es nuevo porque yo estoy solo desde el mes de enero del año 2022. Esta delegación y la forma como quisieron ampliar la refinería de Esmeralda viene mucho tiempo atrás, inclusive antes de este gobierno. Nosotros tenemos una idea completamente diferente de lo que debe ser la ampliación de Esmeralda y de lo que debe ser lo que Petroecuador delegue. Jamás 100%. Jamás dándole la propiedad o dándole la operación 100% a una empresa privada. Los activos de Petroecuador los maneja Petroecuador. Unirnos con el capital privado para todos los proyectos nuestros. Y esto no tiene que ver solamente con la ampliación de Esmeralda. Todos los activos de Petroecuador, campos en producción, terminales, oleoductos, poliductos, refinerías, plantas, pueden ser delegados parcialmente para que en una modalidad asociativa conveniente podamos optimizar cada uno de estos recursos. Por ejemplo, un campo en producción, servicios específicos para, con financiamiento privado, integralmente, con pago en especie, producción compartida, poder mejorar la producción de ese campo, poder optimizar la producción de ese campo. Y eso aplica para Sacha, para cualquier otro de los campos en producción, aunque sean más pequeños que tenemos en el oriente. Específicamente con respecto a la ampliación de la refinería Esmeraldas. Como ustedes conocen, pues tenemos un tren existente de media conversión. Y la única forma de llegar a optimizar el funcionamiento de Esmeralda es con un tren de alta conversión. Ese tren de alta conversión nos permitirá que el 50% de esos residuos que actualmente se producen y que se venden en el mercado internacional como fuel oil a precio de gallina robada, los podamos procesar en este tren de alta conversión y obtener casi 100% de productos que el país lo necesita. Y ese residuo inclusive vamos a continuar produciendo asfalto. Pequeñísimo residuo. La mayoría, diría un 98%, puede ser transformado en productos limpios.
Ya específico con respecto a la pregunta, la delegación contrata servicios específicos, financiamiento del contratista privado, proceso integral, donde después manejaremos en forma conjunta, bajo la supervisión de Petroecuador siempre, refinería ampliada existente, con algunas mejoras que tenemos que hacer, y el nuevo tren de refinación de alta conversión. Adelante la segunda pregunta. A ver, ingeniero, dando lectura a la segunda pregunta, nos dice cuál es el cronograma del proyecto y para qué fecha se encuentra establecida llevar a cabo la licitación de ampliación de la refinería Esmeralda y su operación integral. Esa sería la segunda pregunta, ingeniero, que enviamos nosotros con anterioridad. Bueno, si quieren si esa va a ser la modalidad, entonces yo voy a leer las preguntas y las respuestas, ¿verdad? Y después conversamos. Aquí tengo un documento que me dice todas las preguntas. Primero, ¿usted conoce cuál es la modalidad de delegación a la iniciativa privada escogida por el señor ministro para llevar adelante el proyecto de ampliación refinería Esmeralda y su operación integral? Respuesta: a través de un contrato de servicio específico. ¿Cuál es el rol que tendrá Petroecuador durante la fase de construcción, operación, supervisión general? Tercera, ¿cuál es el programa del proyecto, cronograma y para qué fecha se encuentra establecida llevar a cabo la licitación de la ampliación de la refinería Esmeralda y su operación integral? Respuesta: tan pronto se dicte un nuevo decreto que sustituya al decreto ejecutivo número 1094. Pregunta: según la ingeniería conceptual de este proyecto, ¿conocen las características del crudo que se va a procesar? Crudo láser en esta refinería Esmeralda ampliada, el mismo que se está procesando actualmente, crudo oriente. ¿Se va a continuar produciendo asfalto para el mercado nacional? Sí. ¿Se va a continuar produciendo GLP y fuel? Únicamente GLP. Siendo el nuevo tren de refinación un proyecto de alta conversión superior al 90%, ¿con qué producto o corte se piensa generar el hidrógeno que se utilizará para las diferentes unidades de proceso que requieren las mismas a través de gas natural? Considerando la construcción de un nuevo tren de refinación en Refinería Estatal Esmeralda, ¿cuál es la superficie de terreno disponible y requerida para este proyecto? Aproximadamente 300 hectáreas. ¿Se considera en el proyecto de ampliación de refinería estatal el aumento de la capacidad de almacenamiento de derivados? Sí. Parte ambiental. Emisiones a la atmósfera. ¿Se ha previsto utilizar como combustible de los hornos y calderos de la refinería gas natural o fuel oil propios de la refinería con un contenido de azufre menor a 0.5% de peso de gas natural? Al contrario, se ha proyectado la instalación de sistemas de lavado de gases de combustión de hornos y calderas para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Como es caso contrario, no aplica. Es gas natural. Se tiene previsto la instalación de una nueva planta recuperadora de azufre para garantizar el tratamiento del 100% de las corrientes gaseosas ácidas ricas en SH2 de Refinería Estatal de Esmeralda. Sí, está previsto a la nueva capacidad de procesamiento de las corrientes gaseosas ácidas ricas en SH2. Señor gerente, si los trabajos de construcción del nuevo tren de refinación se demoran entre la convocatoria de la licitación, selección del mejor oferente, firma del contrato y construcción propiamente dicha entre 4 y 5 años, ¿cuál es la solución a corto plazo para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera de calderos y hornos que trabajan con fuel oil con un contenido de azufre del 2% en peso? Consideraríamos la posibilidad de utilizar gas natural en reemplazo de fuel oil. Efluentes acuosos. ¿Cuáles son las ampliaciones y adecuaciones previstas para mejorar el tratamiento de las aguas de la planta de aguas aceitosas residuales de la Refinería Estatal de Esmeralda?
Actualmente se realiza todo el tratamiento de los efluentes acuosos. Las unidades se ampliarán conforme a la demanda de la ampliación de los procesos. Material particulado. En el proceso de modernización consta la instalación de ciclones terciarios y precipitadores. Los ciclones actualmente tienen una eficiencia para material particulado mayor a 20 micras. Residuos peligrosos. Se contempla en el proyecto de ampliación de la refinería Esmeralda y su operación integral, la terminación de los trabajos y la puesta en marcha de la planta de tratamiento de soda cáustica gastada. En la refinería Esmeralda se tiene contemplado este año iniciar con los trabajos para concluir la puesta en marcha de la planta de tratamiento de la sosa cáustica gastada, lo que permitirá la reducción de la toxicidad de este desecho y gestión mediante el sistema de tratamiento de efluentes de la refinería, así como la reducción de los costos asociados a su gestión, en virtud que actualmente debe ser exportado. Bueno, esas preguntas y esas respuestas, ¿verdad? Por escrito las preguntas y por escrito las respuestas, se las haremos llegar al colegio. Ahora vamos a hablar de lo que nosotros queremos hacer en esta ampliación y en la construcción de una nueva refinería, por cierto. Entonces, nosotros no somos autosuficientes en productos y los productos tampoco tienen la calidad que se merece el pueblo ecuatoriano. Hemos heredado las refinerías como ustedes las conocen, tanto Esmeralda como Libertad y como Shushufindi. No es tampoco cierto de que estamos con 3.000 partes por millón de azufre. Nosotros en nuestros productos tenemos de 50 a 60 partes por millón de azufre, pero eso no es Euro 5. Euro 5 es menor a 10 partes por millón. Entonces tenemos que tener mejores productos. ¿Qué queremos hacer en Esmeralda? Primero, una solución inmediata. Darle una mejor carga a la refinería de Esmeralda. Porque el crudo que le estamos dando de 23, 24 grados, no es el crudo para el que fue diseñado esa refinería. Entonces nos deja mucho residuo y nos deja mucho contenido de metales y de azufre. Esos productos están bajo la norma INEN que nos regula en el Ecuador. Nosotros no tenemos relaciones ni Euro 4 ni Euro 5, sino normas INEN. Esa norma INEN que heredamos es de 450 partes por millón de azufre. Estamos produciendo con 50 o 60 partes por millón de azufre que se miden en los laboratorios de la refinería, los laboratorios finales y también los laboratorios de la Agencia de Regulación y Control en los productos que nosotros distribuimos. Inclusive ellos van al nivel de las estaciones de servicio para que los combustibles que se proveen al público sean bajo especificaciones de la norma INEN. Le pedimos al INEN que 450 partes por millón que heredamos sea rebajada a 250 partes por millón, porque 450 ya es un crimen, a 250. Entonces, en esta refinería, ¿verdad? Nosotros vamos a construir un tren de alta conversión para tener productos con mejores especificaciones. Precisamente de eso se trata la ampliación de la refinería. Un proceso que ha sido tan publicitado, pero que no se ejecuta. Y no se ejecuta porque en manos del ministerio pues es muy complicado, la burocracia maneja los procesos muy lentamente. Pero cuando el ministerio y Petroecuador, como ahora, estamos asociados para sacar los proyectos, no importa quién, pero que el beneficiario sea el pueblo ecuatoriano con mejores productos y sobre todo en la cantidad en que necesitamos, porque obviamente nosotros estamos importando nuestros combustibles a precio de mercado internacional, muy alto el precio de mercado internacional. ¿Y qué pasa?
que por ese motivo, ¿verdad?, nos estamos perjudicando en la gasolina eco, en la gasolina extra, que están congelados y no podemos recuperar el precio del mercado internacional que estas naftas o estos combustibles cuestan. Que la super está liberada, la gasolina super está liberada, pero al estar liberada significa que el mercado pone el precio, que después de todos los costos debe haber una utilidad que cada quien la fija, y algún distribuidor de combustible puede fijarse $1 de utilidad, otros pueden fijarse 60 centavos. Y ustedes por eso ven la variación en la super, mientras ustedes en las gasolineras ven que el diésel es 1.90, que las gasolinas extra o eco son 2.55 por galón. En cambio el super ustedes ven variaciones, en una gasolinera le venden en 4.60, hoy en 4.50, otra en 4.30. Está liberada, eso quiere decir que el gasolinero, el distribuidor, el comercializador puede poner el precio que le dé la gana. Pero obviamente que si le pone un precio muy alto, no va a vender, porque es un mercado competitivo. No así la eco, no así la extra. Entonces tenemos que esta refinería de Esmeralda, y lo propio con Libertad en su momento, y lo propio con la refinería Amazonas en Shisofindi, vamos a tener que hacer una modernización verdadera, ¿no?, una repotenciación verdadera para tener productos en especificaciones acá sin necesidad de tener que importar los combustibles. Como después de esto nos vamos a quedar cortos, nosotros hemos aconsejado que se haga otra refinería 100% privada. Allí sí nosotros, como es un activo nuestro, pues allí no vamos a intervenir. Que sea el socio privado, que sea el inversionista extranjero quien decida dónde hace la refinería. Puede ser el mismo Aromo, puede ser Jaramillo en Manabí, puede ser Monteverde, puede ser Libertad, puede ser Esmeralda, cualquier sitio. Pero si el inversionista extranjero corre el riesgo y va a poner 100% del capital, y va a ser un BOT donde él va a diseñar los procesos, nosotros lo único que tenemos que hacer es decirle a él, estos son los productos que quiero, usted ponga las unidades que le parece para obtener esos productos y le voy a pagar o un costo por refinación o voy a comprarle los productos a precio del mercado nacional. Comprando a precio del mercado internacional tengo una tremenda ventaja también. Dicen, no, es que ahí vas a perder. No, no, no. No es que yo tengo que traer ese combustible de cualquier lado y actualmente lo estoy haciendo y entonces pues ese combustible tiene que venir para costos de transporte. Ya con eso tengo una gran ventaja si los produzco localmente. Y tengo el crudo para ello. Y ahí vamos a conversar de dónde viene el producto. Más adelante se habla un conversatorio. Nuestra visión, por eso, es que la ampliación debe ser inmediata. No esperar los 5 o 6 años que ha estado durmiendo el sueño de los justos este proyecto, sino continuarlo en lo que el gobierno anterior ya lo dejó, pero con una visión diferente. No es una concesión, no es una delegación 100%, es una asociación público-privada, pero no en las asociaciones público-privadas que se manejan en otros sectores. Acá es un contrato de servicio específico como los 25 contratos que ya tenemos y que han dado buen resultado para que el socio privado, ¿verdad?, construya este tren de alta conversión, opere conjuntamente con nosotros ambos, el de media conversión y este de alta conversión, la refinería como un todo, y entregue los productos que nosotros necesitamos, porque allí pues, como les dije, o le pagamos un costo de refinación o les compramos productos a precio de mercado internacional. Este proceso es muy similar, tal vez por eso es que me parece lo más sencillo, a mí que no soy refinador,
del proceso que nosotros hacemos en los campos petroleros que tenemos en el oriente y que ha dado excelentes resultados. Ya estamos sacando 2 procesos que si hay tiempo más adelante se los explicaré con esta misma filosofía. Y es una filosofía ganar-ganar que se aplica mucho en el mercado internacional. Yo no quiero decirle a los expertos qué es lo que tienen que hacer, pero sí le puedo decir en un proceso competitivo cuál es el costo que le voy a pagar por refinación o cuál es el precio al que le voy a comprar los productos en especificaciones. Allí sí, pues yo puedo exigir Euro 5. No sé, yo quisiera que más que una exposición, ¿verdad? Esto sea un conversatorio, porque preguntas y respuestas y el papel aguanta todo, no es lo que entre profesionales deberíamos tener, no un conversatorio con inquietudes de parte de ustedes, con soluciones de parte nuestra, con tomar nota de las advertencias, dije, porque algunas cosas pues no se podrán hacer, o consejos de que sí podríamos implementar para que estos 2 proyectos, tanto el proyecto de ampliación como el de una refinería nueva, puedan ser ejecutados exitosamente para el beneficio del Ecuador, lo que a todos los que estamos en este conversatorio nos interesa. Adelante. Sí, perdón, ingeniero Satiani. Sí, ingeniero Serrano, continúe. Ingeniero Ítalo Cedeño, muchas gracias por su exposición. En verdad, nuestra concepción es un conversatorio y nos habíamos adelantado con el cuestionario para poder, en base a sus respuestas, nosotros también poder emitir nuestros criterios o nuestras sugerencias. Tengo la suerte de trabajar tanto trabajé en el sector público, trabajé en el sector privado, al igual que usted, y en la docencia. Entonces, en la parte ambiental, ¿no, verdad? Tengo clientes, no voy a dar el nombre, utiliza el fuel oil, ¿no, verdad? Y es una cantidad considerable de fuel oil por día. Y ese fuel oil, ¿no, verdad? Viene con cerca de 1.8, 1.6% de azúcar. ¿Proveniente de dónde? Refinería Esmeralda, porque el de la Libertad tiene menor contenido de azúcar. ¿Sabe cuánto es la inversión de la empresa para poder cumplir con la normativa ambiental? Porque tiene un caldero comprado después del 2015, porque la regulación es diferente para los que son antes del 2015, una inversión de $1 millón. $1 millón, ¿no es cierto?, para poder lavar los gases de chimenea. Y hacen maravillas las empresas, ¿no, verdad? Con ese fuel oil, hacen maravillas, entre comillas, para cumplir normativa. Cuando yo digo hacen maravillas, me estoy refiriendo a cuestiones que no son necesariamente reales, ¿no es cierto?, para poder disminuir las emisiones de CO2. Y ese mismo fuel oil, y con mayor concentración, es el que se utiliza en refinería de azufre, es el que se utiliza en refinería de Esmeralda. Entonces, es difícil pensar que las emisiones de CO2, ¿no, verdad? Y aquí están los ingenieros del Colegio de Esmeralda, cumplir con las emisiones de los calderos y hornos de Esmeralda con cuanto a las emisiones atmosféricas. ¿Por qué? Porque ya no hay lavado, ¿no, verdad? Los calderos no hay lavadores de gas. Entonces, por eso iba nuestra pregunta, ¿no, verdad? ¿Qué se piensa utilizar? Y usted muy bien, y su personal técnico ha dicho, van a utilizar gas natural. Muy bien, completamente de acuerdo, el gas natural, vamos a reducir las emisiones, mantenimiento también nos va a salir más económico, ¿no es cierto?, de los hornos y calderos. Pero la pregunta es, ¿ese gas natural de dónde va a provenir? ¿Es importado? ¿O estamos pensando en Amistad? Y Amistad también demora hasta que salga la licitación y la contratación, ¿no, verdad? ¿De dónde va a provenir el gas natural? Esa es la primera pregunta, con todo respeto, ingeniero Cedeño. Bueno, yo le voy a dar el paso más adelante, pero le voy a explicar algo, ¿no? ¿Sí? Esta refinería que empezó en el año 1970, con aproximadamente 55.000 cargas por día, en 1987,
88, 87 a 90.000 barriles y después por el año 1990 y en adelante a 110.000 barriles, y han habido repotenciaciones y han habido modernizaciones. No es la refinería que le mete. Yo tengo una refinería en Shanghái de la compañía Sinopec, una refinería de 500.000 barriles de carga por día, que justamente se había inaugurado igual que la nuestra de Esmeralda en el año 1976, pero había sufrido verdaderos cambios y verdaderas modernizaciones en el tiempo y ampliaciones en el tiempo para llegar a convertirse en una ciudad de refinería, y con complejo petroquímico y todo incluido. O sea, nosotros de igual fundación del 76, en el año 2000 tienen una sala con todos los procesos automatizados y complejo químico, porque fueron en el tiempo verdaderamente haciendo modernización. Es decir, que no necesitamos que sea vieja para poder hacer tantas cosas. Yo digo, ¿por qué no le hicimos aquí las cosas que los chinos hicieron en Shanghái? Pero bueno, eso es llanto sobre el difunto. Nos toca es ver que esto que se ha heredado pueda ser en condiciones seguras y en el menor tiempo recuperar todo ese tiempo que va a explicar. Pero el gas natural, yo le digo, porque ahí sí soy productor de gas natural y obviamente eso lo conozco, ¿sí? El gas no se lo ha aplicado y ese es un problema. La empresa no se llama Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador. No es una empresa de hidrocarburos. Como nosotros los hidrocarburos es el petróleo y también es el gas, pero como no se ha sensibilizado, se tienen dos fenómenos, uno en el litoral y el otro en el oriente. El gas no se contabiliza en la producción nacional. El gas de ambiente, declinando, puede producirse más de millones de pies cúbicos por día sin ninguna dificultad, produce escasamente 5 millones de pies cúbicos por día, unos 1.500 de barriles de petróleo equivalente. Y por 50 años no se ha visibilizado la importancia del gas. El gas se lo quema en mechero y en gas. Se lo quema al ambiente. Eso es una quema de billetes dólares. Entonces, la primera preocupación es como un país petrolero del mundo, como cualquier empresa petrolera del mundo, se contabilice la producción de gas. Y el gas del oriente inclusive es un gas muy rico, un gas asociado al petróleo que viene con la producción de petróleo y que contiene líquidos que se los puede meter en la misma línea de petróleo y son barriles de petróleo, inclusive aligeran la corriente de petróleo, la vuelven más liviana. Contiene LPG, o también ese líquido es gasolina natural, es gasolina blanca que se la roban los narcotraficantes para el procesamiento de la droga. LPG, que sustituye las toneladas de LPG que nosotros importamos porque no somos autosuficientes. Y gas es mejor combustible para generar electricidad, combustible limpio y que tiene kilovatios hora y que puede sustituir al diésel, que igualmente somos deficitarios y se importa para generar electricidad en las termoeléctricas. Entonces, ¿tiene valor como barriles de petróleo o como barriles de gasolina? Tiene valor como toneladas de LPG y tiene valor como galones de diésel, todo esto reemplazando. Y no se le ha dado ningún valor. Como no se visibiliza, el gas se venía quemando por 50 años. Ya estamos en un proceso, primero para recuperar todo ese gas que se está quemando, capturándolo, llevándolo a la planta de Shushufindi, que funciona solamente a media llave, 50%, o creando utilización industrial. Eso depende de las personas que nos vayan a ayudar en este proceso, compañías que ya se han calificado, compañías que ya están participando en el proceso de captura de gas.
Y en Amistad, que es el gas natural que vamos a hablar, se pueden producir sin problema 100 millones de pies cúbicos por día, pero nosotros ni tenemos el músculo financiero ni la tecnología. Allí viene otro proceso, idéntico al que les expliqué para la refinería de Esmeralda o para los campos en producción. Producción de petróleo, producción de gases, producción de hidrocarburos, no tiene ninguna diferencia poder sacar un proceso. Lo que el ministro había anunciado, el ministro anterior, de que esto salía en el segundo semestre, y el segundo semestre es el 31 de diciembre del 2022, y seguramente ahí habría alguna excusa para no hacerlo, y seguramente se pasaba al 2023, y después, como la preocupación no hay gas natural, seguramente 4 o 5 años tendríamos una nueva EDC aquí en el Ecuador, que nunca debió salir, pero así son los gobernantes. Que le vaya bonito, perdimos la oportunidad de tener una empresa de calibre mundial como EDC, filial del grupo Nobel Energy y ahora comprada por Chevron. Entonces, allí hay mucho gas natural. Pero si alguien dice, pero eso va a demorar por lo menos 4 años, no, 4 años no va a demorar. Entonces, ese proceso que iba a salir al fin del segundo semestre y que seguramente se iba a ir al 2023, 2024, lo vamos a sacar en 2 meses. El gas de Amistad en 2 meses estará promocionándose como bloque 6, donde hay muchos prospectos para que se pueda aumentar la cantidad de gas que produce el Ecuador. La geología no es errática, no se salta. En Colombia se producen más de 1.000 millones de pies cúbicos por día, en Perú 1.500 millones de pies cúbicos por día, gas libre por día. Es una vergüenza. Aquí vamos a producir gas natural. Pero si al principio se necesita gas natural porque no lo tenemos a boca de pozo o no lo tenemos disponible para la refinería, bueno, ese gas natural se puede importar, pues eso se importa como los combustibles, que el 50% de nuestro consumo lo importamos. Y en LPG el 90% del consumo lo importamos. El LPG, Liquefied Petroleum Gas, ¿no? Gas licuado de petróleo. Entonces, no hay problema. Ustedes vieron inclusive una propaganda por ahí que alguien ya trajo gas natural importado, y las ceramiqueras de Cuenca están trayendo gas natural importado, y hay 2 compañías, New Fortress y Sincar, que están trayendo gas natural para la industria, porque hay una demanda aquí de gas natural. O sea, traer gas natural no es problema, pero nosotros preferimos producirlo localmente. No sé, Alfredo, si quieres ampliar algo sobre este uso del gas natural en vez del fuel oil. Abre tu micrófono, Alfredo. Abre el micrófono. O tal vez el organizador. Ya. Buenos días. Buenos días, señores miembros de los colegios de ingenieros civiles, ingenieros químicos. Sí, cómo no. Definitivamente en la proyección para la consecución tanto de energía como de vapor en la refinería Esmeraldas está concebido la utilización de gas natural. Como bien lo indica el gerente, el gas natural, si no coincide con el incremento de la producción del gas natural nacional, se lo importará. Y justamente se hará la evaluación para la importación exacta de las toneladas de gas natural necesitadas, porque el sistema de alta conversión se necesita hidrógeno, y la producción de hidrógeno viene está concebida en las posibles tecnologías que se utilicen para la alta conversión. Debemos conseguirlo a través del fraccionamiento de gas natural. Eso es muy importante, y es sobre todo es un aporte muy verdadero a todo lo que significa contaminación, y el problema de contaminación de la refinería Esmeraldas bajará por el implemento del consumo de gas en generación.
Además que la refinería Esmeraldas, como algo comentó el señor gerente al principio, va a volver a procesar la carga de diseño que fue alterada cuando decidieron alegremente hace algunos años hacer la mezcla de todos los crudos en el oriente para que puedan bombearse los crudos pesados a través del OCP. Es decisión de esta gerencia porque todavía tenemos campos que producen el crudo de diseño de la refinería que se caracterizaba especialmente en tener un contenido de azufre menor al 1% y también un valor de metales pesados menores a los 50 partes por millón. El rato que se hizo la mezcla, se cambió totalmente, el azufre subió como a 2% y los metales pesados a sobre los 440 partes por millón, metales pesados que corresponden sobre todo a vanadatos y titanatos. Y el problema adicional que tuvo la refinería Esmeraldas es al tener en sus diferentes ampliaciones unas erráticas plantas de desulfuración para el crudo de entrada, el problema causó que este crudo alto en azufre que entraba a las condiciones atmosféricas de las torres, sobre todo a la presión, y en presencia de titanatos y vanadatos que hacen las veces de catalizadores para la formación de ácido sulfúrico, teníamos el problema que todos los químicos sabemos que el ácido sulfúrico es inversamente proporcional en el sentido de su ataque. O sea que el ácido sulfúrico, mientras más diluido es, más ataca al hierro, en este caso al lining y a la metalurgia de las unidades implicadas de la refinería Esmeraldas. Esa fue la causa en que automáticamente, a raíz de ese momento, todos los productos, todos los derivados de la refinería dejaron de estar en especificaciones. Todos conocemos la historia que se ha hecho después de eso en la refinería, las empresas que han venido, los señores técnicas reunidas, los señores de SK, la última rehabilitación de la refinería, pero bueno, eso es historia que todos la conocemos. Lo que se va a hacer ahora es lo que les comentó el señor gerente y le comento yo. Vamos primero a recuperar la carga y segundo, como primer paso de la refinería de alta conversión, será la rehabilitación de la planta. Rehabilitación que consiste en terminación de algunas decenas de tanques, mejoras de ciertas unidades, cambio de hornos y justamente ponerle en su punto la planta de media conversión, la planta que fue diseñada para media conversión y que produce los 55,000 barriles de productos livianos, 55,000 barriles de crudos pesados. Y la modernización que la denominamos es que justamente una alta conversión que pensamos podría estar en un 94 a 95% del tratamiento de acuerdo con la tecnología que nos presenten, que no hay muchos en el mundo, pero esperamos que los consorcios interesados nos presenten cualquiera de las 2 o 3 tecnologías de alta conversión que les indico estaremos sobre un 95-96% de rendimiento. Se dejará de producir el fuel oil y además el 5% de fondos de vacío que quedan es y con ciertos residuos de la unidad de FCC será la base para la producción de asfaltos que necesita el país, que en ningún caso
quedará desprovisto de asfalto. Esa es la configuración y el concepto energético que tenemos y ambiental, porque, repito, el momento que la planta vuelva a procesar su crudo diseño, automáticamente es un gran aporte al medio ambiente, porque ya de por sí las emisiones estarán mucho menores, muchísimo menores que las actuales. Ingeniero Satiani. Muchas gracias. Ok, gracias. Ingeniero Satiani. Sí, un momento. Quiero hacer hincapié que de los participantes que no están autorizados y quisieran hacer alguna pregunta, por favor, hacérsela llegar a los colegios de profesionales para que estos a su vez a través de su intermedio la puedan hacer por efectos de tiempo, ¿verdad? En todo caso, vamos a darle la palabra al ingeniero Wilfrido Sierra, que también ha sido uno de los ingenieros que ha planteado las inquietudes que ya ustedes conocen. Por favor, ingeniero Wilfrido Sierra. Buenos días con el señor gerente y todos aquellos profesionales que nos acompañan en este diálogo con usted. Le habla el ingeniero Wilfrido Sierra, miembro del Colegio de Ingenieros Químicos de Esmeraldas. La refinería de Esmeraldas tiene más de 40 años de operación y durante este periodo ha sido sometida a un sinnúmero de intervenciones, tales como incremento de su capacidad de procesamiento desde 55.600 barriles hasta hoy que procesa 110.000 barriles por día. En todas estas intervenciones, señor gerente, CEPE, a su debido tiempo, Petroecuador, EP Petroecuador, únicamente tomaron en cuenta el factor de incrementar la producción, permitiendo que ingresen mayores recursos económicos al Estado. Y sobre el aspecto ambiental, siempre fue dejado de lado. O si algo se aplicó, esto realmente fue y ha sido insignificante, manteniendo un impacto ambiental agresivo, severo, atentando contra la salud de los esmeraldeños, incumpliendo la normativa ambiental vigente en el Ecuador. A usted, señor gerente, al ministro de Energía y más autoridades de este gobierno, los esmeraldeños los escuchamos hablar por los medios de comunicación sobre el proyecto de refinería Esmeralda y únicamente se refieren a mejorar la calidad de los combustibles y que los mismos se enmarquen dentro de la normativa Euro 5. ¿Qué más dice? Que se procesarán los residuos. ¿Para qué? Para aumentar la producción de productos limpios. Y sobre cómo contrarrestar el impacto ambiental, no dicen nada. Este silencio sobre esta temática nos preocupa a los esmeraldeños. Y quedo aún más preocupado, señor gerente, al escuchar la lectura de las respuestas a las preguntas que hemos generado como Colegio de Ingenieros Químicos de Esmeraldas. Y preocupado, ¿en qué sentido? Cuando habla los profesionales de Petroecuador, que es suficiente en el caso de la FCC, de que con los dos ciclones que se mantienen actualmente instalados, ustedes están controlando el material particulado. Señor gerente, la FCC al procesar una carga de gasóleos, están saliendo a la atmósfera alrededor de 1.3 toneladas por día de catalizador gastado. Al procesar la carga con la cual se diseñó actualmente en el proceso de repotenciación o de rehabilitación de la refinería, como le llamaron, significa que la FCC tiene que procesar una carga combinada de gasóleo más crudo
a residuo atmosférico. A procesar esta carga combinada, va a salir a la atmósfera alrededor de 2 toneladas día de catalizador gastado. Este catalizador, ¿dónde termina, señor gerente? En los techos, en las terrazas de los esmeraldeños, en la vegetación colindante a la refinería, en nuestros ríos y en el mar. Entonces, la propuesta que nosotros ponemos de instalar un ciclón terciario no es un invento nuestro. Averigüe en el complejo industrial de Barranca Bermeja cómo controlan este tremendo impacto. Los ingenieros químicos y los que hemos trabajado en refinerías conocemos realmente el impacto que esto significa sobre la salud de las personas. Esto no puede continuar, pues, señor gerente, y no puede ser manejado muy alegremente. Otro factor muy importante que no se nos dice es, por ejemplo, la forma de operar de Refinería Esmeralda desde que fue concebida a inicio de los 70 hasta ahora se envía a quemar toda la producción de LPG a las TEA. Tremendo impacto, es descomunal. 4, 5, 8 horas, mientras la FCC entra en especificación, el LPG entra en especificación. Esto no puede continuar. Y esto es lo que queremos los esmeraldeños, que nos digan qué van a hacer con respecto a la problemática ambiental. Sobre las descargas hídricas, todos están fuera de especificación. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Contraloría. El mismo medio ambiente lo determina. Yo le invito a que usted se pare en las márgenes del río Teaune, especialmente a la salida de las descargas de los efluentes de la refinería Esmeralda, y observará la mancha oleosa sobre este estuario, sobre el estuario del río Teaune. Eso no puede ser. En el proyecto de rehabilitación de la refinería Esmeralda, se contempló y se implementó mejoras sustanciales en el sistema de tratamiento de aguas residuales. Un sistema muy moderno y que dentro de su filosofía de operación se contemplaba y está contemplado que las aguas residuales, una vez tratadas, deben retornar a la torre de enfriamiento como agua de reposición. Esto permitiría minimizar o eliminar prácticamente las descargas hacia el río Teaune y hacia el río, y por ende hacia el río Esmeralda. Esto no se cumple, señor gerente. ¿Por qué no se cumple? Petroecuador tiene la respuesta hacia los, tiene que dar la respuesta a los esmeraldeños. Ahora, si algún problema existe desde que se rehabilitó este sistema, pues hay que implementar un nuevo plan, pues, para rehabilitar y que se cumpla la filosofía conceptual de la ingeniería con la que fue concebido y con la que fue instalada, pues, señor gerente. Sobre los residuos peligrosos, una planta de sosa gastada que esté inconclusa y que sobre este tema nosotros consideramos que puede ser y se puede continuar los trabajos, no se puede continuar para rehabilitarla, porque dentro del plan al procesar los residuos, es probable que ya no se utilicen las unidades, los servicios meros. Es más que seguro. Entonces significa que se eliminarían la utilización de estos químicos para endulzar el LPG y las gasolinas. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer Petroecuador con el tremendo pasivo ambiental que tiene la refinería Esmeralda contiguo en las áreas contiguas a la instalación industrial, como es la sosa cáustica, embaladas en tanques de 55 galones, en tanques plásticos? Esto tiene que decirlo, y esto es lo que nosotros esperamos, y que en el proyecto de
de la procesación y modernización de la refinería Esmeralda. Ninguna autoridad de Petroecuador nos dice nada a los esmeraldeños. Señor gerente, por favor. ¿Podría aclarar algún punto antes de que usted, señor gerente, responda? Bueno, Ingeniero Cedeño, por favor, abra el micrófono, ingeniero Cedeño. Y es que quiero darle una visión general, ¿verdad?, del problema, porque en realidad lo que nos está recomendando es muy útil y obviamente que en la ampliación hay que considerar todos estos problemas ambientales, es lo más importante, el ser humano, y obvio que lo vamos a hacer, porque vamos a gastar 700 millones solamente en la parte de la refinería vieja. Pero miren cómo es esto, ¿no? Nosotros estamos 4 meses aquí y queremos hacer un proyecto que verdaderamente vaya al producto en especificaciones, porque eso también mata a la gente. O sea, uno no lo ve, pues, pero en el medio ambiente se siente contenidos de azufre o de metales que le dañan al ser humano. Y todos esos problemas que acaba de mencionar el amigo también tienen que ser corregidos, eso es indiscutible. Para eso vamos a gastar 700 millones en verdaderamente poner al día esta refinería, que no es un problema nuestro, porque en 4 meses uno no puede hacer absolutamente nada, pero sí que para el futuro no se cometan esos errores. Esta historia de la refinería de Esmeralda es una historia bastante triste. A mí, sinceramente, cuando vi y les conté la refinería de Shanghái que se inauguró en la misma fecha, me causó envidia de que ellos hubieran podido hacer en los mismos años lo que nosotros no hicimos. Allá uno no ve a nadie dentro de la refinería. Parece una ciudad, pero una ciudad desierta. Todo es automatizado en los cuartos de control. Todo se maneja desde sitios remotos y todo es tan limpio. No se ve un vapor o un gas. No se ve teas. Y está funcionando. No parecería que esa refinería está parada. Parecería que no está funcionando, que por eso es que ni siquiera hay bulla, nada. ¿Por qué no lo pudimos hacer nosotros? Yo me recuerdo que estaba empezando la profesión, yo en el lado del Oriente, ustedes en el lado de Esmeralda, pero cuando se inauguró la refinería en el 76, que justamente Alfredo fue el primer superintendente, el constructor de esa refinería junto a Sumitomo Chiyoda y la ingeniería de UOP, diseño de UOP. Esa refinería era modelo aquí en Sudamérica. A nivel mundial era citada como una obra de ingeniería fabulosa, una refinería muy moderna para esa época. Igual que lo fue también el SOTE, que era también otra obra de ingeniería formidable, y venir desde casi cero nivel del mar y nuevamente regresar a casi cero nivel del mar, pasando por 4.000 metros de altura en la Virgen. O sea, eran obras que en verdad uno se sacaba el sombrero, o será que como uno era muy joven, se extrañaba de todo. Pero eso que en el 76 se inauguró, nosotros, y ahí sí ya me inmiscuí porque era gerente de operaciones, gobierno de León Febres Cordero, ministerio de Javier Espinosa. Mi gerente de industrial, se llamaba industrial, era Jorge Barro. Yo era gerente de operaciones y entonces tenía que ver con industrial, con producción, con ingeniería y construcciones, con toda la parte técnica. Había solamente un gerente que era el de operaciones y otro gerente que era administrativo financiero. El gerente general era Carlos Romolerú. Yo sinceramente vi que se hizo un buen trabajo de expansión de la refinería de 55.000 barriles a 90.000 barriles 1987. Jorge Barro era el gerente industrial que tenía la responsabilidad de la refinería Esmeralda, y Eduardo Barrera era el superintendente en Esmeraldas, el puesto que tuvo Alfredo al inicio de la construcción de la refinería, donde se mandaron a Colombia y a todas partes se mandó a la gente a capacitar en manejo de refinería.
todo iba bien. Para mí el primer paso malo, paso en falso, fue en el año 1994, final de 94, ministro Gustavo Galindo y yo estaba en producción nuevamente. Había filiales en este caso, yo estaba de gerente general de Petroproducción y conversaba con Gustavo Galindo y me dice, igual que la primera ampliación, yo quiero que el constructor Chilloda sea el que haga la ampliación. Después no sé qué pasó, fin del 94, Gustavo Galindo accidentado, esos accidentes que la industria del petróleo se llama, que lo empujaron, y se le dio a Técnicas Reunidas. Una diferencia estúpida en un proyecto, por decir, de 100 millones, una diferencia, no tengo las cifras exactas, pero la proporción en la que me interesa. Una diferencia de $500,000, como decir, de 0,5%. Y se le da Técnicas Reunidas cuando el fabricante lo había hecho antes en el 87, en el 95, Técnicas Reunidas, 94, era cuando conversaba con Gustavo Galindo, que se accidentó misteriosamente, murió. Él quería que le dieran a Chilloda, eso lo iba a determinar en enero del 1995. La diferencia no era mucho y se podía inclusive negociar para que no haya ninguna diferencia. Pero un fabricante hace mucha diferencia con respecto a alguien que, por muy bueno que sea, pero empezó el descalabro de la refinería, con Técnicas Reunidas. Y después, pues, con la famosa repotenciación y modernización de los 2015, por allí, del compañero amigo Carlos Pareja Llanuselli. Yo no sé qué pasó, pero el gobierno siguiente dice que la refinería quedó peor que antes de la modernización, repotenciación, que quedó peor, que no funciona el SFC, que tenía fisuras acá, que tenía escapes por allá. Entonces la refinería fue de mal en peor, a pesar de haber nacido como una obra de ingeniería fantástica. Cuando regresé a la refinería, ahora después, yo no había regresado desde el año 1987, cuando me inmiscuí en ese proceso de ampliación exitoso con Chilloda, gobierno de Febres Cordero, ministerio de Javier Espinosa, industrial Jorge Barro y superintendente Eduardo Barrera. Me daba ganas en realidad de llorar. Yo digo, ¿y a dónde están los 2.500 millones? Yo no vi 2.500 millones allí. Yo no sé qué se hicieron 2.500 millones. Con 2.500 millones los chinos hacen una nueva refinería. Exagero un poco, pero he visto construir refinerías allá en China de 200.000 barriles de carga por día con procesos de alta conversión en 5.000 millones. Bueno, no sé cómo lo hacen los chinos, pero así es. Y esta ampliación no va a costar más, no va a costar más de unos 500 millones o 700 millones para petear todo lo que existe en la refinería vieja y unos, qué sé yo, 2.000 millones máximo en el tren de alta conversión. Y tenemos una refinería actualizada, que es lo que debió haberse hecho siempre, mantener esa refinería actualizada. Pero no solamente en los procesos, porque eso de ahí es una parte. En el cuidado ambiental, que ya les va a hablar también el ingeniero Francisco Hugo y Alfredo, ¿no? En la parte técnica ambiental. Porque no es, o sea, el consejo que nos da hay que considerarlo. O sea, lo que yo decía al principio, de esta conversación deben salir advertencias sobre cosas que no debemos hacer y consejos sobre cosas que sí debemos hacer, pues hay que tomar en cuenta. El ser humano es lo más importante de la naturaleza y entonces no es posible que les estemos contaminando los ríos o el medio ambiente que se respira. Eso tiene que ser parte del proceso de ampliación. Si no se lo hizo antes, pues ya, como dije anteriormente, es llanto sobre el difunto. No hay que poner el dedo a nadie, simplemente la justicia se encargará de saber quién fue culpable sobre esos procesos, pero nosotros de aquí en adelante no podemos cometer los mismos errores. Adelante, Alfredo.
Muchas gracias. Quiero hacer una aclaración acerca de la carga de la FCC. Definitivamente no se está mezclando con crudo ni con crudo reducido, sino exclusivamente con gasóleo de vacío. Eso fue las disposiciones que entraron desde hace los 3 meses que estamos a cargo del asunto. Tenemos total conciencia del asunto ambiental, por eso estamos hablando de la generación de energía a partir de gas natural, aprovechando que será el gas natural quien suministre el hidrógeno para todos los procesos de alta conversión. Definitivamente iniciamos el asunto de la problemática de medio ambiente cuando como primer paso de nuestro trabajo ha sido un proyecto en coordinación muy estrecha con la gerencia de producción de hacer la segregación de crudo de diseño. Ese crudo de diseño, sus emisiones son totalmente controlables, porque también está en nuestro plan el rediseño o el montaje de una nueva planta desulfuradora y volver ya desde la parte inicial, la primera parte de la planta, en que bien lo indica el gerente, fue diseñada por la UOP, construida por Chiyoda. En la primera ampliación, si bien es cierto, yo participé hasta cuando se entregó la ingeniería básica de la ampliación y la construcción la hizo Chiyoda. En esa época yo tuve que retirarme de la planta, pero quedó en muy buenas manos. Es conciencia total de la administración actual el asunto ambiental. Por eso es que pregonamos y vamos a cumplir. El hecho que todos los productos de la refinería Esmeraldas, ya con una planta rehabilitada y procesando crudo propio, más la calidad de la alta conversión a instalarse, proclamamos que todos los combustibles serán Euro 5 y definitivamente esto viene consigo que el porcentaje de emanación y el problema ambiental será totalmente disminuido. Más aún, la refinería Esmeraldas entrará en el plan del carbono porque esa es nuestra meta. Y agradecemos mucho las inquietudes que tienen todos ustedes, pero en estos 90 días o un poco más que estamos trabajando junto con la gerencia, nuestro proyecto está definitivamente encaminado a una nueva planta rehabilitada y a una planta que sea totalmente amigable con la naturaleza y sus rendimientos sean lo suficientemente positivos para que definitivamente se traduzcan en beneficios para el país. Muchas gracias. Estimados todos, muy buenos días. Francisco Hugo les habla a cargo de la parte de la Sugerencia de Salud, Seguridad y Ambiente Petroecuador. Complementando el comentario del ingeniero Alfredo Monge y de nuestro señor gerente general, es importante mencionar, conforme nuestro amigo el ingeniero Wilfrido Sierra había emitido algunas sugerencias que son muy bienvenidas, muchísimas gracias, y de las cuales nosotros también tenemos mucha preocupación del cómo hemos encontrado la situación actual de la refinería en los temas ambientales. Me gustaría puntualizar algunas cosas, mi estimado ingeniero Sierra y compañeros todos, para que tengan un poco, si se puede decir, la tranquilidad de que nosotros estamos iniciando ya actividades que van a mejorar el cuidado y la prevención ambiental. Uno de ellos justamente es que esta próxima semana se va a firmar ya la adjudicación para que la empresa ganadora en este caso inicie ya los trabajos para concluir la puesta en marcha de la planta de tratamiento de sosa cáustica gastada.
porque realmente, como bien lo dijo el ingeniero Monge, lamentablemente por las condiciones con las cuales ha estado funcionando la refinería, pues ha habido una producción excesiva de sosa cáustica. A esto también quiero mencionarles que en este año logramos terminar ya el proceso de exportación de sosa cáustica gastada conforme lo determinado en el convenio de Basilea, fue exportado hacia lo que es Europa, exactamente a Francia. ¿Por qué? Lamentablemente aquí en el país no existen gestores ambientales autorizados para poder tratar este tipo de residuo especial, peligroso. Por eso vamos a continuar este año y una vez que el Ministerio del Ambiente, quien es el ente rector, nos determine finalmente ya la aprobación de exportación de las últimas cantidades de toneladas de sosa cáustica gastada que fue enviada, insisto, a Europa, nosotros procederemos a la siguiente fase, que es la exportación de una nueva cantidad de sosa cáustica, igualmente conforme lo dicta el convenio de Basilea, para cumplir los estándares y por supuesto cumplir con los parámetros ambientales que nosotros estamos muy conscientes que deben ser así. Asimismo, es importante que tengamos en cuenta que una vez la refinería empiece ya a procesar los elementos, en este caso el crudo, que es para el cual está diseñada, por supuesto las emisiones gaseosas hacia la atmósfera serán ya de total cumplimiento de acuerdo a los parámetros ambientales legales vigentes. Respecto a todas las otras comentarios y sugerencias, ingeniero Sierra y compañeros, estamos totalmente conscientes y no dude que en la gestión actual con el liderazgo del ingeniero Ítalo Cedeño, nosotros lograremos dar cumplimiento a la legislación nacional vigente en el ámbito ambiental. Cualquier opinión u otra sugerencia, por favor, bienvenido sea y nosotros estaremos atentos para prestar toda la ayuda que sea necesaria y poder brindar ya el cuidado ambiental que bien se merecen, no solamente los esmeraldeños, sino todo el país en general. Gracias, ingeniero Hugo. Vamos a tener, por favor, Fulton, de manera corta tu intervención, porque creo que ya disponemos de poco tiempo y tenemos una última intervención. Favor, Fulton, adelante. Gracias, ingeniero Azatiani Vélez. Muy buenos días a todos los compañeros de Petroecuador, especialmente al ingeniero Ítalo Cedeño y a todos los presentes en este conversatorio. Yo solamente quiero complementar las palabras del ingeniero Wilfrido Sierra en cuanto a lo que tiene que ver a las fuentes de contaminación que existen en Refinería Esmeralda y cuáles son los porcentajes de contaminación que actualmente existen en Refinería Esmeralda. El Colegio de Ingenieros Químicos Esmeralda realizó un estudio para determinar las principales fuentes de contaminación, no todas porque es un trabajo muy extenso. Sin embargo, nos encontramos con muchas sorpresas que no son inventos del Colegio de Ingenieros Químicos, sino que son informes de organismos de control del Estado, tales como Contraloría General del Estado, la misma Ministerio de Energía, a través de la Dirección de Hidrocarburos, la compañía Tecnaltón, en lo que tiene que ver en el convenio que existe en el programa de las Naciones Unidas. Y los datos existen. Petroecuador ya sabe cuáles son los contaminantes y sabe que todos están completamente desbordados, están fuera de control. Imagínense, por ejemplo, que la emisión del incinerador de la unidad de catalíticas 3 está 1.210 veces por encima de los límites permisibles.
Entonces, esto es sumamente alarmante, es preocupante. Se está envenenando al personal que labora internamente en refinería y por ende también a la población de Esmeralda. Pero refiriéndome a las emisiones gaseosas, nosotros habíamos hecho un cálculo de que aproximadamente las 19 chimeneas que existen en refinería están expulsando al ambiente 9 millones de metros cúbicos normales por día. Y dentro de esos 9 millones se están expulsando 1.993 miligramos de dióxido de azufre por cada metro cúbico normal. Entonces, esta es una contaminación permanente. No es una contaminación eventual que sucede de vez en cuando. No, esta es una contaminación a diario. Entonces, esto es lo que preocupa verdaderamente a todos los profesionales esmeraldeños y a todos los profesionales del país de la ingeniería química y particularmente a toda la población de Esmeralda. La población de Esmeralda está muy pendiente de lo que suceda de ahora en adelante. Y también estamos preocupados de que en este proyecto que se encuentra en ciernes se tome en cuenta de manera prioritaria el problema de contaminación. Yo he escuchado atentamente de que hay proyectos, de que hay buenas intenciones, pero que no se plasman en un documento todavía. En las presentaciones que hace el gobierno, que ha hecho el gobierno, Ecuador Open for Business, no sé, tantas presentaciones que hace promoviendo los proyectos, solamente en uno de esos alcancé a ver de que se estaba hablando de corregir el impacto ambiental que provoca la operación de refinería Esmeralda. Entonces, esa es la preocupación de todos nosotros. Esa es la preocupación, yo creo, que con el gerente actual, una persona que conoce, cual tuve la suerte de conocerlo, ingeniero, cuando inauguramos la planta en la segunda ampliación que hubo en refinería Esmeralda, que estuvo presente en la caseta 1. Desde allí, creo que usted es un conocedor de la materia. Creo que también se ha rodeado de personas que pueden impulsar estos proyectos que tiene en mente la empresa, pero asimismo que ya no sea como anteriormente se venía operando, o sea, que estos problemas son prioritarios. El problema de la contaminación ambiental es prioritario. Entonces, para no alargar más, quisiera, ingeniero Cedeño, que en los términos de referencia de este proyecto ponte como una prioridad el tratamiento del impacto ambiental que ocasionaría el nuevo proyecto de la refinería Esmeralda. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Fulton. Sí, miren, todas estas recomendaciones nos van a servir para cuando iniciemos el proceso. La parte ambiental es lograda a través de un permiso en el Ministerio del Ambiente. Y Francisco Hugo pues está tomando nota de las cosas que deberíamos nosotros incluir, porque de otra manera tampoco conseguimos un permiso. El permiso ambiental para cualquier ejecución, ya por ejemplo en esta ampliación, tiene que dar el Ministerio del Ambiente y teniendo en cuenta todos los pasivos y todas las experiencias anteriores para que no cometamos los mismos errores. Y bien, el comentario, la recomendación de que nos rodeemos de buena gente. Algunos de ustedes, yo permanentemente los llamo, me comunico, para tener sugerencias, diferentes puntos de vista, ¿verdad? De que las cosas se hagan bien. Por ejemplo, le doy una primicia. El día 1 de junio me va a acompañar el ex presidente del Colegio de Ingenieros Químicos del Litoral, el ingeniero Benjamín Valle. Me va a acompañar también en un grupo especial el ingeniero Jorge, que tiene su experiencia en refinación desde el exterior, porque él va a estar en Rusia, pero ahora con los métodos modernos de comunicación, pues en Rusia puede estar, pero me puede ayudar en este proceso que vamos a emprender de la ampliación de Esmeralda. No queremos equivocarnos, como le dije anteriormente. Todas estas recomendaciones son muy válidas, las vamos a tomar en cuenta. Queremos una actividad de refinación limpia,
Si en el pasado hubieron errores, ya como dije anteriormente, no es poner el dedo en la llaga y empezar a buscar culpables. Eso lo hará la justicia en su momento. Nosotros tenemos que ir para adelante y con las mejores prácticas lograr que esta refinería sea un asset para el Ecuador, con procesos limpios que beneficien a la población y que no escatimen en ningún recurso para que la salud, ¿verdad?, sea al mismo tiempo preservada, con todos los focos que pudieran haber de contaminación eliminados. No sé si Alfredo y Francisco Hugo quiere comentar algo finalmente sobre los procesos ambientales. El micrófono, Alfredo. Sí, definitivamente seremos muy severos en las bases que se presenten para los procesos acerca del medio ambiente, el tratamiento ambiental. Estamos seguros, todo lo que nos dijo el ingeniero que nos precedió en la palabra es cierto. No podemos negar el sistema en que ha sido operada la refinería. Todas las unidades que han sido instaladas, tal vez sin la suficiente evaluación, sin la suficiente experiencia para que cumplan con su finalidad. Estoy seguro que saben exactamente cuál es el resultado de una planta desulfuradora que contrataron en la época de los señores técnicas reunidas. La desulfuradora trabajó ni 100 horas y no funciona. Y así cualquier cantidad de decisiones como el cambio de la isomerización del sistema por darles un ejemplo, el sistema de isomerización que la hicieron también en esa época y no llegó a trabajar más de 120 horas. Tenemos muchísimos problemas operativos, estamos conscientes de eso. En este momento estamos haciendo todo lo posible para, de lo que tenemos, optimizar, mejorar las técnicas, mientras viene la verdadera rehabilitación. Y tengan la certeza que una vez que entreguemos esa rehabilitación sus resultados serán exactamente aquellos resultados que la nueva técnica exige, y más que nada las leyes y sobre todo la conciencia que tenemos ahora y que tiene todo el plan, todo el sistema Petroecuador, la conciencia que tenemos acerca de la contaminación. No negamos todo el impacto negativo que ha tenido durante muchos años la refinería. Lo vamos a arreglar de buena fe, con toda la técnica que esté en nuestras manos y con la tecnología de punta que esto lo merece. Es lo único que quiero expresarles, que tengan la seguridad, la certeza que en nuestros pliegos, en nuestras bases que estamos preparando, que las tenemos prácticamente listas, el medio ambiente tiene un papel tremendamente fundamental, tan fundamental o más que la misma tecnología. Muchas gracias. Bien, Francisco, ¿algún comentario final? Gracias, señor gerente. Justamente leyendo un poco los comentarios que se está poniendo en el chat de aquí de la reunión virtual, es necesario aclarar y también comentar que sí, justamente nosotros, conscientes de lo que ha venido sucediendo los últimos años y sabiendo de la ausencia de una capacitación permanente a nuestro personal de la manejo y conciencia ambiental, tengan por seguro que nosotros, dentro de los procesos que estamos generando ya, vamos a realizar capacitación permanente a nuestro personal para que tenga la suficiente conciencia y conocimiento del cuidado y del manejo ambiental, para de esa manera todos estar alineados hacia un solo horizonte, y más aún que la intención dentro del proceso de mejoramiento de la refinería es ir hacia la implementación de las normas ISO 14000 y por supuesto 45000 respecto a lo que es salud y seguridad ocupacional, y en lo que responde a la 14000 el cuidado ambiental.
Todas las opiniones son bienvenidas y tengan por seguro que nosotros trabajaremos muy fuerte para lograr esto que tanto deseamos, tanto ustedes como nosotros, el cuidado ambiental en la refinería y en toda la operación de Petroecuador. Ok, muchas gracias. En esta ocasión le voy a pedir al ingeniero Luis Bacigalupo, por favor, que intervenga. Queremos escuchar su pronunciamiento. Muy buenos días. Realmente me siento emocionado al ver a tantos amigos. Algunos no los había visto hace más de 40 años. Gracias por tener esta oportunidad. Gracias, Ítalo, por estar en este programa. Mira, yo tengo un comentario a hacer y una sugerencia. Bien, el comentario es de que está bien lo que están pensando en lo que respecta a la carga para la refinería. Yo los dos pocos estudios que se hicieron de mezclas en el país, me tocó hacerlos a mí. Entonces, mucho ojo en ese sentido. Cuidado, vamos a cometer un error al querer diseñar la unidad, el nuevo tren de refinación para un residuo que posiblemente después de unos 4 o 5 años no lo vamos a tener. Entonces, yo sí creo que el tema del manejo de un crudo de una mejor calidad es válido en esta primera etapa, ¿no es cierto? En la primera etapa inclusive del contrato. Esto es en la etapa mientras se construya el nuevo tren de refinación. Para esto es muy importante, ya que yo tengo entendido que se va a hacer una licitación, es importantísimo que a los oferentes se les diga cuál va a ser esa materia prima de 27, 28 API y cuál va a ser la materia prima después de la puesta en marcha del nuevo tren. Pero entendiendo lo siguiente, que el nuevo tren de refinación en Esmeraldas, para Esmeraldas, en realidad es una nueva refinería. O sea, es una nueva refinería. Entonces, no estamos hablando de cosas menores. El Ítalo ha mencionado un cierto nivel de inversión. De acuerdo, de acuerdo. Ese nivel de inversión está dado si se mantuviera o si se mantuviese una carga constante en el tiempo. Ahí puede estar un grave error. La refinería de Esmeralda, la ampliación puede ir entre 2.000 millones hasta 3.500 millones de dólares. En esta charla se ha hablado de algo importante. Se ha hablado de que va a seguir produciendo asfaltos. Muy buena decisión. Esto ya nos ubica a nosotros a un tren de refinación del orden de 43.000 barriles por día. Si fuera el caso, estamos hablando de una inversión superior a los 3.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Más la parte que corresponde a la refinería actual. Entonces, eso tienen que tener mucho cuidado. Y como les digo, si se quiere tener ofertas comparables, la primera cosa que tiene que definir Petroecuador son las cargas que van a ser utilizadas para poder hacer la propuesta. Porque, como bien decía Alfredo, aunque el número de tecnologías es limitada, es decir, en los dedos de las manos se pueden contar, es también verdad que, y además ha dicho algo más, se habló de mínimo 95% de conversión. Eso nos limita más todavía la configuración. Otra limitación que ya se dio también acá, que se va a utilizar el gas natural para producir hidrógeno. Eso también es muy importante. Es decir, la gente del campo de la refinación, con lo que acabo de decirse al día de hoy, ya se ha ido configurando la refinería. Lo que toca es definir claramente en la materia prima en la primera, segunda y tercera etapa de este proyecto, que al menos será un contrato al menos para 25 años. O sea, es un tema claro. Y por otro lado, que también es bueno decirlo, lamentablemente, este gobierno no va a inaugurar esta refinería, esta ampliación. Le tocará al próximo o al que viene, porque el tren de conversión que estamos hablando debería haber entrado en funcionamiento en el 98, 99. Es decir, Ítalo se quedó corto cuando habló de 6, 7 años. Estamos hablando más de 20 años, ¿no es cierto? De que debía haber sucedido esto de acá.
Bien, esa entonces, y la sugerencia que yo tengo para poder ser positivo en el tema es lo siguiente. A ver, tengo entendido que el señor presidente de la República visitará Esmeralda en las próximas semanas. Sería interesantísimo que el señor presidente lleve una definición sobre este proyecto para que todo el mundo entienda que hay un apoyo desde la más alta autoridad para llevar esto adelante. Porque una oferta de esta naturaleza cuesta mucho dinero hacerla. Cuesta mucho dinero hacerla. Entonces, mi sugerencia, señor gerente, amigos todos, es de que el presidente Guillermo Lasso Mendoza debería firmar un nuevo decreto para llevar adelante el proyecto de la refinería Esmeralda, en la cual, entre otros, ¿no es cierto? Esto de aquí es parte del decreto anterior. Autorice con carácter excepcional la delegación a la iniciativa privada de la gestión conjunta de refinería Esmeralda con la empresa pública de hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador. Defina, ya ahí te lo mencionó, pero en ese decreto debería definirse de una vez por todas la modalidad contractual para llevar adelante el proyecto de ampliación. Ita lo habló en un momento cualquiera, que el contrato que se está pensando es un contrato de servicio específico. Perfecto. Si es esa la decisión, que quede por escrito. Que quede por escrito porque todo el mundo sepa de qué se trata. Y tercero, el tercer punto, que ese decreto debe contener al menos, es definir cuál es el rol de EP Petroecuador en el proceso de contratación del proyecto y sus fases posteriores. Porque como están las cosas en este momento, ¿no es cierto? Todas las decisiones están en el ministerio. Entonces, para que eso se cambie, es necesario que haya este decreto firmado por el presidente Lasso con las reglas de juego que en este mismo gobierno ya se han dictado. Y evidentemente el tema es que para llevar este proyecto y aquellos que se anunciaron el día de ayer en la parte del upstream, ¿no es cierto? Necesitamos gente. ¿Ya? Y ese es uno de los grandes problemas que tiene Petroecuador. Gente. O sea, formar estos equipos de gran experiencia para llevar adelante los proyectos. Entonces, mi querido Ítalo, mi sugerencia es trate de hablar con las autoridades para ver si se tiene ese nuevo decreto en la cual se dicta el regla de juego, y ojalá sería un poroto tremendo si se llega a firmar ese decreto en la visita al señor presidente de Esmeraldas para que todo el mundo se alinee para llevar adelante este proyecto que lo necesita el país. Y para terminar, nada más quiero decir que desde cuando se firmó el decreto, que si no me engaño fue en julio del 2020, a la fecha, el país ha gastado más de 6.000 millones de dólares en importar derivados del petróleo. Y este año, 2022, posiblemente el país va a gastar más de 6.000 millones de dólares en importación de derivados. Entonces, señores, es el momento, no perdamos más tiempo, hay que estar conscientes de varias cosas que voy a mencionar. La una es que el proyecto no va a estar listo en este gobierno. Podemos hacer la primera fase, si todo corre bien, ojalá logremos hacer la primera fase, que es la de poner en orden la refinería. ¿No es cierto? Eso sería para mí maravilloso, para el pueblo inclusive de Esmeralda. Lo otro, lamentablemente, y soy optimista en esto, ¿no es cierto? En el mejor de los casos, si todo corre bien, el nuevo tren, y esto quedará grabado, el nuevo tren estará operando en el mejor de los casos el 2028. Es decir, tenemos largo tiempo con el problema de importación de combustible. Así que, mi querido Ítalo, te felicito. Ojalá Dios te ilumine, te dé sabiduría y te ponga bien las pilas para que puedan adelante. Tienes un equipo excelente. Ojalá puedas nutrirte de otro grupo de gente que te ayude
porque el tema es súper complicado. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. En realidad, todo lo que has dicho es válido y parece como que estuviéramos pensando en paralelo, porque estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. O sea, la mejor gente, rápido, empezar por poner la casa en orden con la refinería que tenemos, ir a la ampliación con todos estos conceptos para tener una carga definida, porque esta ampliación, pues, como tú sabes, pues no es para 2, 3 años, es para 20, 30 años y tiene que verse cuál va a ser la carga durante ese periodo. Cada vez en el Ecuador estamos produciendo más crudo pesado y menos crudo mediano liviano. Y hay que conversar con exploración, producción, refinación, hay que hacer un solo equipo. El día de ayer lo que tú viste es un trabajo conjunto entre Petroecuador y el Ministerio. Eso no había existido antes. Petroecuador y el Ministerio han andado por caminos diferentes en todas las administraciones que yo he conocido. A ambos los nombra el presidente de la República y entre ellos no se hablan. Esta no es la situación actual. Fue, pero no es la situación actual. La situación actual es una colaboración con el Ministerio que ha entendido bien su rol de poner políticas, dar la pauta, pero no la ejecución. La ejecución es Petroecuador. Nosotros somos los actores en el proceso y somos los que nos vamos a quedar. Obviamente, vamos de la mano del Ministerio, hablando el mismo idioma. Si hay que cambiar ese decreto, no creo que alcancemos a cambiarlo hasta la visita del presidente, que será en próximos días. Y la rigurosidad con la que se elaboran los decretos, la tramitología que se da en la presidencia, toma un poco de tiempo más. Pero lo importante es que empecemos a actuar como que si el decreto ya hubiera sido cambiado. No hay necesidad de esperar que el decreto se cambie para nosotros hacer lo que te había dicho de un contrato de servicios específico con financiamiento integrado, una operación conjunta. Y ese es el rol de Petroecuador, aunque no lo diga en ningún decreto. El decreto te lo va a decir. El ministerio está consciente de eso, que la ejecución del proyecto es de Petroecuador, porque ese activo es de Petroecuador, como son los terminales, los poliductos, los oleoductos, los campos en producción. Y todos los activos de Petroecuador, independientes de si son en la cadena de valor del área de exploración, producción, transporte, comercialización nacional, comercialización internacional, refinación, todos los maneja Petroecuador, con las políticas del ministerio, pero ejecución de Petroecuador. Es tan triste la historia de la industria petrolera ecuatoriana que no se hablaban el ministro y el gerente de Petroecuador, pero también al interno de Petroecuador no se hablaban los diferentes gerentes entre sí. Hecho que ya no ocurre en la actual administración. Los gerentes conversan entre sí, se visitan, ven la sinergia que puede ocurrir en las diferentes áreas. Por eso es que Alfredo mencionó de que podemos tener una mejor carga. Estoy de acuerdo. Para el largo plazo hay que medir bien qué es lo que vamos a tener de petróleo crudo, pero en el corto plazo podemos tener mejor carga en la refinería Esmeralda, solamente conversando exploración y producción con refinación y haciendo las segregaciones que se tengan que hacer para que mejor carga llegue a refinería Esmeralda, lo que significa mejores productos y una mejor eficiencia en las unidades de la refinería actual. Largo plazo no, largo plazo hay que ver cuál es el crudo que vamos a tener predominantemente, a no ser que querramos importarlo. Y eran silos, o sea, silos, dicen los americanos. Silos, cada quien por su lado. Era tan vergonzoso que entre refinación en Oriente, en Chuchufindi, y exploración-producción, había un muro como el muro de Berlín, donde de un lado del muro estaba refinación y del otro lado del muro estaba exploración-producción. Y por este desacuerdo, por esta falta de comunicación, se robaban la gasolina
la gasolina blanca, que como dije es necesaria para la refinación, producción de la droga. Porque no conversaban, ahora han conversado y estamos protegiendo eso a través de mezclas con el crudo y que no tengan la tentación de que la refinería produce o digamos la planta de gas produce gasolina blanca y entonces se la llevan. Porque así también viene desde la compresión que hacen, por ejemplo, en Libertador hasta Chuchufinde, esa línea de, qué sé yo, unos 100 kilómetros, pues, está agujereada por todos lados. Tiene pinchazos por todos lados, porque no conversaban y no se visibilizaba lo que el uno le manda al otro. Ya esa no es la situación. Igual que con el ministerio estamos coordinados, las diferentes gerencias también están coordinadas. Luis, muy válidas en la cuestión de la carga, muy válidas en la cuestión del decreto. ¿Quién es el que va a tener el rol? ¿Qué es lo que tiene que hacer Petroecuador? ¿Qué tipo de delegación es la que se va a dar? Pues todo, delegación es simplemente delegar, es el idioma castellano, es muy fácil, delegar, delegación. Pero ¿qué tipo de delegación? Tocaste el dedo en la llaga y para nosotros es servicio específico y debe constar bien claro eso, que nosotros seguimos siendo actores antes y después de la ampliación. Si no, pues simplemente lo que tengo que hacer como gerente y sepulturero de Petroecuador es apagar la luz, cerrar la puerta y que el ministerio se encargue, como quería hacerlo, de los activos de Petroecuador. Eso no lo vamos a permitir. Y vamos a trabajar con toda la mejor gente. Estamos con las puertas abiertas, sobre todo con este colegio de ingenieros químicos, porque son los ingenieros químicos los que manejan refinación, como nosotros, ingenieros petroleros, manejamos la producción de petróleo. Cuando nosotros queremos brechar a un currículum con una posición en refinación, son los ingenieros químicos los preferidos porque son los que tienen el conocimiento para que una refinería funcione bien. Vamos en el proceso juntos. Como va a estar Benjamín, vaya también en la asesoría mía en Quito, y él es muy ligado al Colegio de Químicos del Litoral, que por favor se sientan en confianza para las sugerencias de hoy, plasmarla en documentos y en respuestas nuestras que se van a ver en los términos de referencia, que se van a ver en el contrato que vamos a firmar con quien sea haga la ampliación. Pero el proyecto tiene que ir porque Luis nuevamente, muy ilustrada, sabe que estamos gastando 6.000 millones de dólares en importar productos, no puede continuar. El país no tiene ese dinero. Y en cambio, por otro lado, el fuel oil lo vendemos a un precio de gallina robada, como dije al principio, o gallina con peste. Esas son cosas que el país, porque no hay una comunicación, no hay sinergia. En la sinergia, aunque nos hayan enseñado aritmética de otra forma, en la sinergia, 1 más 1 es igual a 3. En aritmética 1 más 1 es 2, pero en la sinergia 1 más 1 es 3. Cuando las gerencias están conectadas, hemos logrado cosas que nadie se puede imaginar. Motores que en una bodega estaban botados y otra área los necesitaba, solamente por conversar, bombas, motores, compresores, han ido de una área a la otra sin mezquindad. Somos la misma Petroecuador. Y ahora con el ministerio estamos tan claros de que todos los nuevos procesos tienen el ministerio la responsabilidad. Todo lo nuevo es del ministerio, con la ayuda nuestra, porque tenemos más experiencia en procesos de licitación internacional para lograr los mejores réditos para el Ecuador. Pero todos los procesos de activos existentes, Refinería Esmeralda, Libertad, Monteverde, oleoductos, poliductos, terminales, campos en producción, son responsabilidad de Petroecuador con la ayuda del ministerio. Trabajo conjunto, con la ayuda del ministerio. Pero una nueva refinería, Ronda Intracampos 1, Ronda Intracampos 2, Ronda Intracampos 3, Ronda Suroriente,
ronda subandina, ronda offshore, con excepción del bloque 6 Amistad, que es un activo nuestro, ronda offshore, ronda litoral ecuatoriano. Cualquier nuevo proceso es el ministerio responsable con nuestra colaboración. Cualquier activo de Petroecuador es Petroecuador el responsable con la colaboración del ministerio. Un trabajo conjunto. Y eso lo hemos replicado también dentro de las áreas que hacen Petroecuador. Todas las áreas se comunican diariamente. A veces reuniones bilaterales, a veces reuniones múltiples, pero todo el mundo trabaja para el mismo objetivo. Se acabaron los silos, se acabaron los muros, se acabó la descomunicación. Somos un solo país, somos una sola empresa y el objetivo es el mismo. Gracias, Luis, por tus palabras. Gracias, ingeniero Cedeño. Queremos tomarle su palabra. Realmente nosotros como profesionales también queremos aportar a esos grandes proyectos que la cartera que usted lleva adelante pues está presentándole al país. Y lo quisiéramos hacer a través de una gran alianza estratégica, ¿verdad? Formalizando algún tipo de convenio. Tengo entendido que ya la Sociedad de Ingeniería del Ecuador ha tenido acercamiento a través del Colegio de Geólogos del Litoral con EP Petroecuador para podernos sumar como profesionales a todos estos nobles proyectos que van en beneficio del país. Estamos presentando nosotros también como Colegio Regional de Ingenieros Químicos del Litoral, recogiendo ese proyecto que usted lleva adelante de incrementar el porcentaje de alcohol anhidro o etanol en los combustibles. Y para ello hemos tenido acercamiento con APALE, la Asociación de Productores de Alcoholes del Ecuador, para ver si tenemos un conversatorio parecido a este y obviamente donde usted como líder del proyecto podamos sociabilizar este proyecto. Quiero felicitar a los participantes. Hemos sido democráticos realmente. Hemos abierto los mensajes. Hemos visto que los mensajes han sido muy, pero muy positivos, demostrándonos pues que reconocen su liderazgo y sobre todo que esta cartera está en muy buenas manos. Como Colegio de Ingenieros Químicos del Litoral y como tomo la palabra el Colegio de Ingenieros Químicos de Esmeralda, esperemos que no sea la última vez que podamos tener este tipo de conversación que a la postre benefician al país, enriquecen a nuestros profesionales y a la vez pues son muy beneficiosos para todos. Queremos agradecerle y obviamente esperemos que en una próxima oportunidad tenerlo a usted, señor gerente, y a su cuerpo técnico para algún otro evento. Muchísimas gracias a nombre del colegio y de todos quienes hemos organizado, señor gerente. Muchas gracias. En realidad, repito lo que dije al principio, es un privilegio conversar con ustedes. Y como tocó un punto que no lo habíamos tocado durante este conversatorio, quiero ampliar un poquito la concepción que ustedes tienen de la colaboración de Petroecuador con los colegios, porque sería muy útil, sobre todo en este proceso de ampliación, que el Colegio de Ingenieros Químicos, tanto de Esmeralda como del Litoral, en general del Litoral Guayaquil, se unan a este esfuerzo, ¿verdad? Es muy válido que haya una cooperación institucional para llevar a mejor término lo que todos queremos. Ya lo hicimos con el Colegio de Ingenieros de Geología, Minas y Petróleo del Litoral. No sé si ustedes conocen el ingeniero Walter Zumba. Pueden inclusive tener el mismo modelo de convenio que hemos firmado con ellos. Con ellos lo hicimos para un tema de capacitación. Allí en Cautivo, en la península, hay un centro de capacitación formidable con algunos laboratorios y otros laboratorios en el Valle del Chillo. Entonces le dimos pues
a ellos en un convenio para que nos administren la capacitación y tienen, bueno, ¿no? Los equipos que estaban allí abandonados y los equipos que los teníamos también nosotros abandonados en el Valle de los Chillos, un laboratorio de excelencia, donde se gastó muchos millones de dólares para tenerlos arrumados en una bodega. Entonces, eso hicimos con el Colegio de Ingenieros de Geología, Minas y Petróleo Walter Zumba. Con la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, estamos terminando un memorándum de entendimiento. Es un poquito más complejo esto, porque ellos quieren hacer una prueba piloto en la refinería de Cautivo, piloto para petroquímica. Están asociados con la Escuela Politécnica de Santa Elena, la UPSE, con el ingeniero Ricardo Gallegos, y están trabajando para iniciar petroquímica como piloto. Eso ustedes pueden conversar con Osvaldo García, que es el presidente de la CIDE Sierra, y de la CIDE Nacional no me recuerdo el nombre porque recién cambió el presidente, como es rotativo, le tocó a Guayaquil la presidencia, al Litoral la presidencia, pero estamos en este proyecto con ellos. Y también ellos nos quieren ayudar un poco en métodos de recuperación secundaria y de recuperación mejorada en el oriente. Pero esa es la relación. Petroecuador debe unirse con la academia, debe unirse con los colegios profesionales, porque siempre saldrán mejores ideas. A veces cuando uno está afuera piensa mejor que el tipo que está en el día a día, tratando de resolver un problema, pero no se da cuenta que la solución puede ser mucho más fácil, pero la rutina del día a día lo absorbe. A mí, por ejemplo, me absorbe mucho. Tengo que firmar como unos 500 papeles todos los días. Recibo como 1000 correos todos los días y tengo que filtrar solamente para llegarle a los que son verdaderamente importantes. Hay 140 legisladores y los 140, eso no había en mi época, tienen la posibilidad de hacer preguntas y piden información que ustedes ni se imaginan. Pero información que no les sirve a veces ni siquiera a ellos, pero para tratar de mostrar un conflicto detrás de la respuesta, piden lo que se les ocurra. Anteriormente se podía pedir a través de la presidencia de la Asamblea, en mi época presidencia del Congreso, o máximo el presidente de una comisión podía dirigirse a las instituciones del Estado. Por alguna práctica que no sé qué valor legal tenga, cada legislador tiene el derecho de pedir y nosotros la obligación de entregarle respuesta. Y entonces esa actividad del día a día hace que se descuide el pensamiento para lo verdaderamente importante. Es por esa razón que el apoyo de los colegios de ingenieros y de la academia también nos va a hacer un poco más efectivos en los planes que tenemos. Y yo le agradezco al Colegio de Químicos del Litoral esta oportunidad, que no será la primera ni la última. Tuvo un poquito de dificultad al principio en la cuestión tecnológica del Zoom, pero lo logramos, que es lo importante. Nuevamente, muchas gracias, un buen resto de fin de semana y los aprecio mucho en todos los conceptos que han dado en este conversatorio. Tal vez sí, antes que te despidas, mi querido Ítalo y colegas ingenieros químicos, les habla Stalin Salgado, expresidente del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleo y Ambiental. Yo estuve por 10 años en el Colegio de Ingenieros y yo me presto para poder colaborar en este convenio, mis queridos colegas ingenieros químicos. E incluso cuando yo estuve presidiendo el Colegio de Ingenieros, quiero expresar que Ítalo fue mi primer miembro del Tribunal de Honor del colegio nuestro. Ítalo es un profesional muy gremialista. Nos apoyó en el 7º Congreso Mundial de Geología, Minas, Petróleo y Ambiental y así en todas las actividades que tienen los gremios. Yo me presto para colaborar y especialmente con mis colegas químicos esmeraldeños. De ahí salió un vicepresidente de la CIDE en esa época que yo estuve coordinando. Me presto para colaborar en toda esa gestión, mi querido Ítalo.
colegas ingenieros químicos. Ok, muchas gracias, muchas gracias. En todo caso, hasta una próxima oportunidad, reiterarles nuestro fraternos agradecimientos a usted, ingeniero Cedeño, y a su cuerpo técnico, y muchas felicitaciones. Hasta pronto. Gracias a todos. Excelente fin de semana. Muy buenas tardes.